Entonces decíamos que nosotros para poder colocar la muestra en el equipo necesitamos celdas. Y aquí podemos observar las celdas diferentes tipos de celdas que podemos utilizar. Estas que podemos ver aquí son de cuarzo y tienen dos tipos de cara. Tienen la cara transparente, como esta de aquí y la de atrás. Entonces, la cara frontal y la cara posterior son transparentes, de tal manera que estas dos caras van a ser las que van a permitir el paso de la luz. Y tenemos otras dos, como por ejemplo las dos laterales de aquí, que esta de aquí y esta de acá, que son opacas, tienen aspecto de vidrio esmerilado. Las partes o las caras que están pulidas son por donde tiene que pasar la luz y tienen que estar libres de cualquier suciedad o cualquier sustancia que pueda eh, enmascarar o interferir en la medición que nosotros vamos a hacer. Entonces tienen que estar totalmente limpias. Y las partes esmeriladas o también las llamo opacas, son con las que podemos manipular la celda. Nosotros podemos tomar con dos dedos de la mano, uno de cada lado, estas caras de la celda para poder tomarla, llenarla de muestra, colocarla en el equipo, hacer la medición, etcétera, etcétera. Entonces, para tomarlas, tenemos que tomarlas siempre de los lados esmerilados o más bien opacos. Y lo que llamamos paso óptico es precisamente la distancia interna que hay entre cada una de estas caras transparentes o pulidas. La distancia que hay entre estas dos, para el caso de nuestro laboratorio, son 1 centímetro o también 10 milímetros, que es la misma distancia. Hay otras celdas con un paso óptico más pequeño. El paso óptico lo podemos ver aquí, que este lado esmerilado es más pequeño, entonces la luz dentro de la celda tiene que recorrer menos distancia. Por lo tanto, este paso óptico, si estamos considerando que son 10 milímetros, probablemente este sea de 5 milímetros o tal vez 3, pero es probable, yo pienso que pudieran ser 5 milímetros. Entonces, el paso óptico para, eh, para esta celda es la mitad aproximadamente de esta de acá. ¿En qué casos voy a utilizar una celda como esta? Cuando las soluciones están muy concentradas y no puedo diluirlas. En cambio, para soluciones muy diluidas, utilizo la celda de 1 centímetro de paso óptico. También puede ocurrir que yo tenga cantidades muy pequeñas de muestra. Entonces, cuando tengo poca cantidad de muestra, lo que voy a tener o lo que yo voy a necesitar entonces es una celda que tenga poco volumen o capacidad de poco volumen. Y entonces esta, por ejemplo, es una buena opción donde con, eh, con el mismo material o con algún material plástico se rellena este espacio o este volumen para que si esta celda que tiene aproximadamente entre 6 y 7 mililitros de capacidad, este probablemente tenga 2 o 3 mililitros de capacidad, tal vez menos. Entonces, con esto reducimos la cantidad de muestra que se utiliza y puede ser por razones ecológicas o por razones de escasez de muestra que yo utilice una celda como esta. También podemos tener celdas todavía más pequeñas como esta que tenemos acá, y lo que pudiera ser necesario al utilizar este tipo de celdas que requieren todavía menos volumen que esta de acá, es que le pongamos una base del mismo tamaño,
más o menos un poquito más pequeñas que la tapa, para que pueda estar elevado y esté en el paso directo de la luz. Normalmente la luz es un rayo muy angostito, del tamaño tal vez de una puntilla de lapicero, y pasa por el centro de esta celda. Entonces pasa por el centro de esta o de esta, que tienen una altura tal vez como de unos 6 centímetros. Posiblemente tenga unos 7 u 8 centímetros tal vez de altura total. Entonces, como a la altura de 4 centímetros o 3 centímetros, pasará el rayo de luz que emite el equipo para hacer la medición. Si este está más chaparrito, entonces probablemente necesite unos 2 o 3 centímetros de altura, y le podemos poner una base. eh, si pudiera ser que el fabricante, cuando nos vende esta celda, también nos venda la basecita, o venga incluida la basecita, para poder elevar esta celda al nivel de que la luz pase por aquí en medio. Y ustedes pueden ver que aquí este paso de la luz está muy chiquito. Por lo tanto, con esto podemos deducir que realmente el tamaño del haz de luz que pasa a través de la muestra es realmente muy pequeño. Entonces, por eso cantidades como 6 mililitros realmente son muchísimos, pero pues son manejables. Ah, este tipo de celdas entonces la utilizaremos cuando la cantidad de muestra es exageradamente pequeña. Todas las celdas que nos venda un fabricante vendrán con sus tapas. Normalmente las tapas son de teflón, para que resistan la corrosión de las sustancias que podemos utilizar. Muchas de las sustancias que utilizamos son solventes, son ácidos o son bases muy fuertes, y por eso es necesario que la tapa y el cuerpo de la celda sean resistentes a la acción de diferentes tipos de compuestos químicos. Y el teflón es una buena opción. Entonces, cuando nos venden un paquete de celdas, siempre vienen en paquetes de 2, y el fabricante tiene que asegurarse de que las celdas que nos vende tengan la misma absorbancia. Nosotros vamos a ver más adelante, o ya hemos comentado anteriormente, que pues el principio de funcionamiento de la espectroscopía de absorción de luz ultravioleta y luz visible, es que a mayor cantidad de muestra, mayor absorbancia de la luz. Pero lo que nosotros debemos de buscar es que el resto del equipo no absorba. Es decir, que no haya pérdidas de intensidad de luz por todo el sistema de funcionamiento del equipo, y además de los dispositivos accesorios que tenemos, como por ejemplo las celdas. Ya he dicho anteriormente que debemos de limpiar muy bien las celdas por fuera y también por dentro, para que no haya interferencias en la medición, y el material con el que están hechos puede ser una de las razones por las cuales haya interferencia. Entonces, cuando un fabricante nos vende un par de celdas, la absorbancia que tienen estas celdas tiene que ser idéntica, porque como nosotros vamos a estar trabajando indistintamente con una o con otra en posiciones diferentes, entonces no podemos estar calibrando cada rato esto. Por lo tanto, el par de celdas debe de ser siempre de la misma cantidad de absorbancia de luz, y se busca que esa absorbancia de luz sea lo más baja posible, prácticamente que no afecte a al funcionamiento de la técnica del equipo. Entonces dijimos que se pueden fabricar en cuarzo,
que son las más caras, pueden llegar inclusive a costar 30,000, 40,000 pesos, dependiendo del vendedor con el que uno se encuentre y además del fabricante. Pueden ser fabricadas con vidrio borosilicato, que serían mucho más baratas que las de cuarzo. Tal vez costarán, eh, no sé, como 1,000 pesos, 2,000 pesos si acaso. Y las de plástico pudieran inclusive venir en paquetes de 20 o de 100 piezas, porque muchas veces las de plástico son de un solo uso o de unos cuantos usos. El plástico no resiste tanto la acción de las sustancias corrosivas y pudiera desgastarse rápidamente y generar mucha interferencia en el equipo. Muchas veces las de plástico pudieran ser para ciertos solventes que no sean muy agresivos o para soluciones exageradamente diluidas de ácidos o de álcalis. Pero las celdas de plástico son las más baratas y las menos recomendables para espectroscopía molecular. Y finalmente tenemos el detector. Bueno, creo que todavía nos va a faltar el sistema de adquisición de datos, pero el detector lo que tiene es un sistema electrónico donde se recibe la luz que ha atravesado por todo el sistema del equipo, todo el sistema óptico del equipo y que llega a atravesar la muestra y finalmente pues va a llegar al detector. Em, Uno de los sistemas que puede utilizar serían el fotomultiplicador, que lo que hace es que la luz que llega la puede multiplicar al tener sistemas muy sensibles que generan más electrones, que multiplican los electrones o, sí, generalmente los electrones que le llegan al ser alimentados por esta luz y pueden tener eh, más bien, al generar demasiadas, ya sean electrones o fotones, dependiendo de cómo sea su funcionamiento, van a generar una elevación de la señal que llamamos ganancia. Entonces, aunque le llegue una cantidad muy pequeña de luz al detector, por su funcionamiento, esa luz se multiplica y entonces tenemos una señal notable para el equipo, es decir, que se puede medir y entonces puede ser enviada ya sea a la impresora o a un registrador o lo que vimos en nuestras primeras diapositivas, a una computadora. La señal entonces que genera nuestro equipo es la que se produce en el detector. Ya dijimos que la señal puede ser transmitancia o absorbancia. Para verificar que el equipo funcione correctamente, pues tenemos que hacer una calibración. Ahora, hay que hacer una aclaración muy importante de que en los libros viene como calibración algo que en las normas ISO ya no se está considerando calibración, sino más bien como verificación. Entonces, las calibraciones, según los libros, es verificar que el equipo esté funcionando correctamente. Y en las normas ISO relativas a las mediciones, a la metrología y a los sistemas de calidad de laboratorios, consideran que eso no es una calibración, sino una verificación realizada ya sea por el usuario o por personal capacitado. Si lo hace el usuario tendría que estar capacitado y si lo hace personal externo al laboratorio, entonces también tiene que estar capacitado, ya sea por el fabricante
por otras empresas relacionadas con el fabricante o por personas que sean conocedoras de cómo funcionan esos equipos, pero que la persona que haga la verificación tiene que estar capacitada para hacerlo. Y en este curso, pues nosotros, los profesores, les enseñamos a los alumnos que tenemos, por ejemplo, 3 formas de verificar que el equipo esté funcionando correctamente. Uno es utilizar un material de referencia que generalmente está certificado, es decir, tiene una alta confiabilidad de los resultados que se obtienen. También se pueden obtener estándares, se puede verificar por un estándar, como por ejemplo una sustancia pura, como en este caso el benceno, y también le podemos verificar que esté funcionando correctamente la linealidad fotométrica de este equipo. Eh, Probablemente en sus cursos de técnicas de muestreo hayan conocido que los equipos de análisis instrumental tienen que seguir cierto modelo matemático, y el modelo matemático más fácil de seguir es el modelo lineal. Entonces, si nosotros tenemos un equipo que responde linealmente a la concentración del estándar, entonces nosotros tenemos un equipo muy fácil de utilizar. Todos los equipos que responden de manera lineal nos dan la posibilidad de que los errores sean más pequeños que cuando el modelo es diferente al lineal. Y entonces lo que nosotros buscamos es cuál es el intervalo de concentraciones a los cuales el equipo me da una respuesta directamente proporcional a, a la concentración del estándar. Digamos, a una concentración 1 me da una señal 1, y si yo a la concentración 2, que digamos fuera el doble de la concentración 1, me tiene que dar una señal proporcionalmente a lo que sería la señal 1. No necesariamente tiene que ser el doble, pero sí, por ejemplo, multiplicado por un factor. Y ese factor le llamamos factor de respuesta. Vamos a suponer que el factor de respuesta de un equipo en particular sea 0.8. Si yo le pongo concentración 1 igual a 1 y me da una señal igual a 1 también, cuando yo tenga una concentración 2 igual a 2, entonces la señal 2 tendría que ser 0.8 más de la señal 1, es decir, me daría 1.8, y así sucesivamente, de tal manera que todos los puntos que yo pueda, o que todas las concentraciones que yo vaya incrementando, se van a incrementar en la misma proporción, con un factor de respuesta de 0.8. Esa es la linealidad fotométrica que vamos a buscar en nuestros equipos de medición. Vamos a comenzar entonces mirando que vamos a necesitar, si estuviéramos en clase presencial, matraces volumétricos de 500 mililitros, de 100 mililitros para preparar soluciones, y de 10 mililitros para preparar muestras. Vamos a necesitar también pipetas graduadas de 1, 5 mililitros, y probablemente para las muestras también pudiéramos necesitar pipetas volumétricas. También para las cantidades que estamos utilizando, las pipetas graduadas también pudieran ser útiles. No hay mucho error de medición si utilizamos pipetas graduadas, pero lo ideal sería utilizar pipetas volumétricas para las muestras. Eh, El filtro de óxido de olmio es un material de referencia
y muchas veces es material de referencia certificado, es decir, nos dan un certificado por el fabricante o por alguna empresa que sepa hacer la certificación de ese material, porque se necesitan tener datos confiables de cómo funciona o cómo reacciona ese material de referencia frente a los equipos de medición. Entonces, el filtro de óxido de olmio es un material de referencia y si viene con un certificado, entonces es mejor todavía, porque tenemos datos, digamos, que los pudiéramos considerar teóricos y que son muy cercanos a la realidad. También vamos a necesitar celdas de cuarzo de 1 centímetro de paso y como equipo importante, pues es el espectrofotómetro de luz ultravioleta y visible. Los reactivos que utilizaríamos sería ácido sulfúrico concentrado, pero vamos a necesitar también agua destilada o preferentemente agua deionizada o agua grado HPLC para producir nuestra solución de ácido sulfúrico. Más adelante vamos a ver eh, cómo dice el manual que debemos de prepararlas. Y también necesitamos benceno. Este benceno tiene que ser de la mayor pureza posible y puede ser grado HPLC, puede ser algún grado analítico que tenga una pureza superior al 99%. Y también vamos a necesitar dicromato de potasio. El dicromato de potasio también se puede conseguir en purezas superiores al 99.9%. Y todos estos reactivos nos van a servir para realizar la práctica, las 3 mediciones diferentes que tenemos de diagnóstico para, este, para esta actividad. Entonces, lo primero que vamos a hacer para realizar nuestra práctica es verificar que el regulador que enciende tanto la computadora como el espectrofotómetro esté conectado a la corriente eléctrica y lo encendemos. Después vamos a encender la computadora y la impresora. Finalmente, encendemos el equipo. Como ustedes se imaginarán, las computadoras tardan, no sé, 2, 3 minutos en encender y las impresoras tardan unos cuantos segundos. Y también, como le pasa a las computadoras, el equipo se tarda en encender, digamos, unos 2 o 4 minutos. Después de cuando vamos a trabajar la primera rutina de diagnóstico, que es verificar que funciona correctamente con el filtro de óxido de olmio, pues el manual nos dice que tenemos que cumplir con ciertas características o ciertos requisitos. Déjenme ver dónde están. El manual nos dice, ok, el filtro de óxido de olmio, lo que nosotros debemos hacer es tener un intervalo de 700 a 200 nanómetros de trabajo. El trabajo va a ser de 700 a 200 nanómetros. El modo va a ser el de absorbancia y la ordenada límite va desde 0 hasta 3. Es decir, el eje de las Y's en nuestra gráfica tiene que empezar en 0, tiene que terminar en 3. Entonces, vamos a verificar con lo que dice nuestra presentación. Entonces, verificamos aquí. De 700 a 200 va a ser la medición que hagamos. Después, el modo va a ser de absorbancia. Nosotros vamos a medir, o la respuesta que me va a dar el equipo va a ser absorbancia. Hay varios modos que también puede darnos el equipo, pero nosotros normalmente vamos a medir en absorbancia o en % de transmitancia. Para esta medición lo necesitamos en absorbancia.
Y la ordenada límite más bien es de 0 a 3, que significaría que el eje de las Y's iría desde un valor de 0 hasta un valor máximo de 3. Esto nada más es para especificarle al equipo qué tipo de gráfica o cuál es el tamaño de gráfica que queremos que nos dibuje cuando haga el experimento. Ahora, la lámpara que tiene que estar encendida son las de luz ultravioleta y la de luz visible, es decir, las dos lámparas que tiene el equipo tienen que estar encendidas. No encienden al mismo tiempo, sino que primero una y después otra. Habíamos visto que la lámpara de luz visible tiene un intervalo de 350 a 750. Por lo tanto, si nosotros vamos a trabajar de 700 a 200, pues primero, aunque nosotros programemos el equipo para que, para que estén encendidas las dos lámparas, en realidad lo que va a hacer es que al inicio del experimento, la luz visible va a estar a 700, perdón, la lámpara de luz visible va a estar encendida y con el monocromador va a lanzar su rayo de luz de 700 nanómetros. Después el monocromador cambia a 699 y hace la medición. Cambia a 698 y hace la medición de absorbancia. Cambia a 697 y así sucesivamente. Y todo el tiempo la lámpara que está encendida es la visible. Pero cuando llega a 326, hace un cambio. Se apaga la luz, perdón, se apaga la lámpara de luz visible y se enciende la lámpara de luz ultravioleta. Y entonces empieza otra vez, o sea, o más bien continúa su trabajo de 326 y mide la absorbancia, 325 mide la absorbancia y así sucesivamente hasta que llega a 200. Entonces, nosotros le tenemos que avisar al equipo a través de la computadora cuando queremos que haga el cambio. Hay un traslape, un pequeño traslape, más o menos entre 300 y 350 nanómetros, ese intervalo de longitudes de onda, donde se puede medir con cualquiera de las dos lámparas. Más o menos el punto intermedio sería 325, pero por default viene 326, entonces no le vamos a cambiar. Por default siempre el aparato viene que el cambio de lámparas se haga a 326 y así lo vamos a dejar. Entonces, déjenme ver que tengo un poquito de complicaciones aquí con la información. Entonces, nosotros le vamos a pedir al equipo que haga un cambio de lámparas. Entonces, vamos a ver. ¿Cómo le hacemos para que la computadora se programe en precisamente las condiciones que yo quiero? Bueno, entonces veamos. Para que la computadora programe correctamente el equipo, pues más o menos, ustedes ya vieron en la diapositiva anterior que nos da una gráfica y nos da en la parte anterior o detrás de la gráfica nos da una pestaña o una ventanita como esta. Entonces, si yo quiero, esto es para después, lo vamos a utilizar en la de benceno, pero como estamos en lo del filtro de óxido de olmio, aquí con la longitud de onda de inicio, le vamos a escribir aquí 700. Longitud de onda final, 200. El intervalo de datos para ese trabajo
para este experimento va a ser de 1 nanómetro. Y el número de veces que va a realizar el trabajo va a ser 1. El número de ciclos quiere decir que empieza en 700, llega a 326, cambia de lámpara y llega hasta 200 con la segunda lámpara. Eso es, y bueno, cada nanómetro, perdón, a cada nanómetro hace una medición de absorbancia y lo hace una sola vez. Nosotros podemos hacer los ciclos que queramos, pero cada ciclo toma su tiempo. Entonces, después de haber hecho la primera medición desde 700 hasta 200, empezaría el segundo ciclo. Si yo le pongo aquí un número 2, comenzaría el nuevo ciclo y otra vez tiene que encender la lámpara visible. Empieza con una longitud de 700, llega hasta 326, apaga la luz visible, prende la luz ultravioleta y sigue midiendo la absorbancia hasta llegar a los 200 nanómetros, a un intervalo, dijimos, de 1 nanómetro cada vez. Si yo le pongo 10, entonces este experimento se repite 10 veces en lugar de 2. Y a final de cuentas, lo que hace el equipo es darme un promedio de todas esas mediciones a cada longitud de onda. Por lo tanto, se supone que al hacer muchos ciclos, lo que nosotros hacemos es eliminar errores aleatorios que pueda cometer el equipo. Pero realmente para nuestro caso no necesitamos hacer tantos ciclos. Con un solo ciclo es más que suficiente. Ahora, ¿cómo va a ser la salida de los datos? Nosotros podemos decirle que guarde automáticamente los datos. Si le decimos que los guarde automáticamente, nos los va a guardar en un archivo. También le podemos pedir que lo imprima. Nosotros podemos conectar una impresora o podemos hacerlo que lo imprima en una impresora digital, como por ejemplo las PDF. Actualmente, todas las computadoras, bueno, muchas de las computadoras más recientes ya incluyen una forma o una impresora virtual que lo que hace es que lo que queremos imprimir lo puede pasar a un archivo PDF y esa es la forma de impresión. Realmente es guardar en un archivo, pero son dos cosas diferentes. Este guardado del archivo lo hace solamente, es un archivo de texto donde me da 2 columnas, la columna de la longitud de onda y la segunda columna es la absorbancia correspondiente. Entonces, si yo lo hago de esta manera, guardar el archivo, lo que yo puedo hacer es todos esos datos los puedo meter en una hoja de cálculo, por ejemplo Excel, y graficar lo que yo quiera. O sea, los datos de la manera que yo quiera. O lo que puedo hacer es utilizar cualquier otro tipo de programas para graficar, o inclusive pues yo lo puedo graficar a mano si quiero, pero es un trabajo muy grande. También esto de Autolist es que también se guarda la lista de resultados. No sé muy bien cómo funciona, pero inclusive uno puede seleccionar cuál lista es la que quiere guardar. Para nuestro caso no vamos a guardar nada porque lo único que vamos a querer es que nos dé una gráfica en pantalla. Dijimos que la ordenada máxima era de 3 para este experimento del filtro de óxido de olmio y la ordenada mínima era 0. Hay dos maneras que nos puede presentar la gráfica. La gráfica puede ser serial, que es decir, cada vez que hace un experimento lo grafica, o puede ser overlay. El overlay, a ver si lo vemos en otras ocasiones, sí, lo vamos a ver en la linealidad. El display overlay significa que en una misma gráfica nos va a poner todos los experimentos que nosotros diseñemos. Entonces, eh, cuando nada más tengo un solo experimento, como es este, entonces lo voy a poner serial. Si voy a hacer varios experimentos idénticos, entonces yo puedo decidir si lo quiero serial o lo quiero
sobreescrito, que sería el overlay. Sería uno sobre otro, una gráfica sobre otra en una misma página. Y yo le puedo poner aquí el nombre. Como este es el que vamos a ver más adelante, que es el del benceno, pues le ponemos aquí benceno, perdón, para nuestro experimento, aquí dice benceno, pero nosotros podemos ponerle, digamos, óxido de olmio o nada más olmio o óxido. El chiste es de que entendamos qué es lo que tengamos aquí. Le podemos poner algo más extenso como rutina de diagnóstico, filtro de óxidos de olmio. Así, mientras quepa en esta línea, lo podemos escribir. Y entonces, toda esta es la pestaña de escaneo o sí, de barrido. Nosotros scan lo vamos a interpretar al español como barrido y vamos a ver más adelante qué es el barrido, pero más o menos ya lo expliqué cuando dije que el ciclo era que empieza a una longitud de onda, mide la absorbancia, después se cambia de longitud de onda y mide otra absorbancia y así sucesivamente. Hacer una medición a diferentes longitudes de onda se le llama barrido. Y cuando solamente es una sola medición a una longitud de onda fija, entonces no lo llamamos barrido, sino que es medición única. Nosotros podemos movernos en las diferentes pestañas donde vamos a moverle datos del instrumento y datos de la muestra. Pero para poder hacer eso, vamos a reiniciar nuestra sesión otra vez.